This is drugs. This is your brain on drugs. Any questions? A ver, permítame reconfigurar esto. Cualquier persona que crea que su cerebro en sustancias psicoactivas es equivalente a un huevo frito, en serio que goza de un ligero retraso mental. ¿A qué tipo de gobierno de la desinformación se le ocurre este tipo de comerciales? Por supuesto, eso lo explica todo. Mejor empecemos con el video. Ok, empecemos con lo primero. Tu cerebro en drogas no es equivalente a un huevo bachoco, San Juan. Tu cerebro en sustancias psicoactivas es este. Esta es la imagen de una resonancia magnética de un estudio del 2016 que se realizó en la Universidad Imperial de Londres. A una persona que se le administraron fuertes dosis de LSD, dietalamina de ácido lisérgico. Como podemos observar, los hemisferios cerebrales no solo presentan una gran actividad en sus lóbulos dedicados a la creatividad, aprendizaje, información y memoria, sino que también este estudio arroja que dicha sustancia proveniente del hongo del centeno ayuda en el tratamiento de trastornos generados en el sistema nervioso central, tales como Parkinson, trastorno maníaco depresivo, síndromes de estrés postraumático, al igual que aquellos trastornos autoepilépticos o convulsivos. Pero, ¿por qué este tipo de información no siempre se difunde o casi no se nos muestra en el día a día? Bueno, me encanta hacer esta pregunta. Disculpe usted, ¿ha escuchado hablar de la psicodelia? De una manera meramente resumida y sintética, la psicodelia es la manifestación del alma, según la acuñó el médico Humphrey Osmond en 1956. Y en términos más técnicos, la psicodelia es la manifestación abstracta de la mente y todo su conglomerado consciente y subconsciente. Ergo, la psicodelia es el objeto de estudio de la psiconáutica. Y la psiconáutica, mencionaría Ernest Junger, al igual que todo el colectivo que le respalda, es la ciencia encargada de estudiar, describir, explicar y entender los diferentes procesos biopsicosociales de los estados alterados de la conciencia, inducidos tanto por sustancias psicoactivas como alcanzados por otros métodos o estímulos cognitivos para explorar la experiencia de la existencia humana en un ámbito metaperceptivo. Pero entonces, regresemos a la pregunta de inicio. ¿Por qué nadie o muy pocas personas hablan de esto? ¿Por qué prefieren vendernos la idea de que todas estas sustancias matan a las neuronas, cuando hay estudios desde 1938 por Albert Hoffman, Timothy Leary, Ram Dass, Bruce Alexander y gran parte de la comunidad de científicos sobre su aplicación para el bien de la humanidad? O más recientemente, los estudios de la Universidad de Saskatchewan, Canadá, de Wang Bai y Wen Shi, que manifiestan que el cannabis no mata las neuronas, todo lo contrario, promueve la regeneración de las células en el hipocampo, es decir, neurogénesis. Es porque siendo México la capital psicodélica mundial, con más enteógenos endémicos y plantas de poder en el mundo, vivimos todavía en este oscurantismo psicodélico. Sencillo. Al menos en la actual legislación mexicana, es todo culpa de este pedazo de incongruencia jurídica, llamada Ley General de Salud, que en su capítulo 6, artículo 245, fracción 1, menciona que las sustancias psicotrópicas se clasifican en 3 grupos, las que tienen valor terapéutico, escaso y nulo, y que por ser susceptibles al uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública. ¿Y cuál te imaginas tú que constituye un problema grave para la salud pública? No es el alcohol, ni el azúcar, ni el tabaco, y mucho menos la cafeína, que provocan más muertes al año que la delincuencia y el crimen organizado. No, son los psicodélicos, estas plantas que han estado más de 7000 años con nosotros. Pero créeme, los psicodélicos no son ilegales porque tengamos un gobierno amoroso que le preocupe que vayamos a saltar de un 3er piso. Los psicodélicos son ilegales porque disuelven las estructuras de opinión y proponen modelos culturales de procesamiento del comportamiento y la información diferente al sistema establecido. Es decir,
abren tu mente a la posibilidad de que todo lo que sabes, creas o pienses que es la vida, realmente esté equivocado. Tesis que expone el etnobotánico Terence McKenna, psicoactivista y académico que nada más nos dio la hipótesis más certera sobre el lenguaje, la teoría del mono dopado, que pronto enfatizaremos también en este canal. Pero entonces, siendo los psicodélicos un anatema del sistema establecido, es obvio que incluso en el siglo XXI al sistema político, social y religioso no le convengan dichas contravenciones, pues el ser humano es un animal político y solo nos diferenciamos de otros individuos porque vivimos en sociedades organizadas, de acuerdo a las leyes. Por lo tanto, el ser humano no puede ser visto fuera de su relación con el Estado y su condición de ciudadano. O bueno, eso es lo que dice la tesis aristotélica. Sin embargo, al decir esto, está ignorando la pauta para comprender la capacidad evolutiva de nuestros derechos en sociedad, porque ya no somos ni seremos los mismos hoy que cuando se instauró la Constitución de 1917. Hemos cambiado, y mucho menos seremos iguales en 5 años al llegar a la crisis global de depresión que profetiza la Organización Mundial de la Salud. Pues como menciona el sociólogo Zygmunt Bauman, somos una sociedad líquida, en constante cambio. Por lo tanto, es necesaria una reinterpretación del lenguaje y los conceptos establecidos. Pues, ¿qué dirías si te dijera que todo lo que crees que es tu identidad es más bien la suma de las 5 personas que más te han significado en la vida? Somos un Frankenstein de conceptos. Mencionaría a Viktor Frankl, conceptos que apenas llegáramos a entender, solo concebidos bajo la norma consuetudinaria. Pues, como Federico mencionaría en su momento, no existen los hechos, existen interpretaciones. Pero debemos de interpretar las palabras más allá de un lenguaje calvinista y comparaciones peyorativas que solo intoxican y contaminan a la sociedad naciente. Dejemos de escribir en la misma línea al delincuente, adicto y al consumidor, pues mencionaría el mexicano Jorge Hernández Tinajero, Calamar, politólogo e internacionalista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especializado por más de 10 años en política de drogas, que el uso, hábito y adicción a las drogas es todo menos sinónimos. Siendo así, exhorto a dejar de comparar al delincuente antisocial con el adicto lesionado por el desinterés público, pues el estigma social recae forzosamente en el consumidor. Por tal motivo, hoy estamos aquí, abogando por los derechos de los consumidores responsables, aquellos que son madres, padres, hijos, doctores, abogados e ingenieros, artistas profesionales y prestadores de servicios, trabajadores que por el simple hecho de existir ya le hacen bien a la humanidad. Dejemos de comparar esto con esto. Biogeneticist Dr. Kary Mullis had won the Nobel Prize for inventing PCs, tiny amounts of DNA. Porque es de carácter anticonstitucional y vulnera los derechos fundamentales e inclusive naturales de moralidad y respeto a la dignidad humana. Necesitamos pensar en un planteamiento de políticas públicas adecuadas a la delimitación de los términos, libre de prejuicios. Pues de acuerdo con el lenguaje aceptado por los tratados internacionales, dichos individuos deberían de ser llamados personas que consumen drogas. Pero la verdad es que yo no estoy del todo de acuerdo en dicha descripción, que apuntala solamente a ser juzgados por esa actividad. Somos más que personas que consumen sustancias, somos ciudadanos. Por lo tanto, prefiero y dispongo del término psiconauta, creado por el escritor Ernest Junger para describir a Arthur Heffer en sus ensayos de 1970 sobre experimentación de sustancias psicoactivas, pues aunque suena algo contradictorio, para ser psiconauta, el uso de drogas no es obligatorio, es opcional, un derecho que nosotros sabremos si ejercer o no, un derecho que se nos ha violentado durante más tiempo del que podamos aceptar, solo por la falta de información política y social. He ahí que quién es más que nosotros, los psicoactivistas que navegamos entre los nexos y los bordes del vacío, entre la alucinación y el delirio. Debemos de exhibir las pruebas de cómo el consumo de sustancias y los estados alterados no solo estuvieron presentes en la historia de la humanidad, escribieron la historia de la humanidad.